¿Cuántos ministerios tiene Colombia? Tiene 30. 19. Vamos a aplicarle la motosierra de Milei al Estado. No, porque en Colombia esa palabra tiene una connotación histórica difícil. Si a ustedes les dicen hace un tiempo que la ministra de Cultura puede ser Paola Holguín, a ustedes les parecería que eso es una broma de mal gusto, pero eso es lo que está pasando en este país. Hoy nos vamos a centrar en esta figura, en las relaciones de su padre con Pablo Escobar. ¿Quién mejor para eso que uno de los emblemas del periodismo de investigación, como es Casa Macondo, representada hoy por José Alejandro Castaño? Este gabinete que se nos viene encima son personas que han declarado clarísimamente sus intenciones y sabemos que van en contra de los intereses sociales del país. Así que empezamos. José Alejandro, bienvenido. Hola Pablo, buenos días para vos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quienes después vean este espacio, un saludo para todos ustedes allá donde estén. Bueno, hoy tuvimos que pregrabar. Espero que la gente disfrute muchísimo este vídeo. Tenemos información muy importante. Vamos a empezar por preguntarte, bueno, ¿es realmente tan grave que doña Paola Holguín termine siendo ministra de Cultura de Colombia? Sí, yo creo que es preocupante. Yo creo que es un anuncio que no debería sorprendernos por lo que ya se anticipaba, por lo que ya se anunciaba, por lo que ya temíamos. Y esto viene a confirmarlo, pero claro que es muy preocupante por el origen de esta señora, de esta política, una mujer vinculada a ciertas esferas del poder que defienden unas tesis en relación con la cultura pauperizada al concepto de lo que es bonito, ¿no? Una comprensión de la cultura bastante básica. La cultura como lo bonito, como lo que permite distracción, y la cultura en realidad es un asunto bastante más complejo, ¿no? Reducir la cultura al universo de las artes escénicas, por ejemplo, los museos, o los festivales, o los monumentos. Eso tiene que ver con la cultura, pero eso no es la cultura. Esa mirada empobrecida, pauperizada, desconoce la dimensión política más profunda de la cultura, ¿no? Una política cultural define qué memorias se protegen, qué privilegia como memoria una sociedad, qué lenguas preserva, qué formas de conocimiento considera valiosas, qué relatos incorpora a su sistema educativo público, qué expresiones artísticas reciben condiciones, beneficios para existir, para preservar, ¿no? La cultura constituye uno de los instrumentos mediante los cuales un Estado organiza la convivencia entre los ciudadanos, historias, creencias, tradiciones. Y en el caso de Colombia, Pablo, esa responsabilidad adquiere una magnitud excepcional, una relevancia mayor. ¿Por qué? Pues por, entre otras cosas, nuestra diversidad biológica, ¿no? De eso hablábamos en algún espacio anterior. Debería haber un correlato humano igualmente extraordinario respecto de esa biodiversidad, esa enorme riqueza en la que vivimos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos decenas de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes con tradiciones culturales propias, comunidades raizales, palenqueras, en el Chocó, para mencionar solamente las tradiciones de los arrullos y los alabados, que son expresiones culturales muy antiguas, que están vinculadas con la tradición oral africana. Toda esa enorme diversidad regional. Somos un país de regiones, y regiones muy contrastadas. Somos todos colombianos, pero al final la diferencia que hay entre, por solo mencionar costeños y cachacos, hay unas diferencias, e incluso dentro del mundo del costeño, es muy diferente el costeño del Pacífico al costeño del Caribe, y en el mismo Caribe hay diferencias entre samarios y cartageneros, en Montería, en La Guajira. Todos esos matices están sustentados por unas narrativas culturales muy complejas,
muy valiosas. Y eso requiere una mirada decantada, atenta, cuidadosa, un gran conocimiento, un gran conocimiento. La política cultural que va a liderar esta señora, Paola Holguín, representa por esa razón una política de cohesión nacional, ¿no? Entonces el propósito debe ser, o debería ser, construir un lenguaje común que no borre las diferencias, sino que las prevalezca, que las cuide. Y cuando uno escucha hablar a estos personajes, lo que han prometido, lo que han dicho, el asunto claramente va por otro lugar. Y es la unificación de un modo de pensar, que es una característica del fascismo. Un modo de pensar, lo que se salga de ahí, lo que escape a ese límite, es señalado como negativo, como peligroso, y hay que pisotearlo. Yo creo, Pablo, que la riqueza territorial nuestra, biológica, cultural, exige una inteligencia institucional equivalente. Entonces, un país atravesado por selvas amazónicas, por páramos, 2 océanos, o mejor dicho, un mar que es el mar Caribe, que no es un océano, es el mar Caribe, y uno que sí es océano, el océano Pacífico. Sabanas, bosques en todos los pisos térmicos. Nosotros tenemos bosques a ras de los ríos, bosque seco en el Caribe, la mayoría de ese bosque seco extinto por la expansión ganadera, pero quedan todavía pequeños trozos de ese bosque seco que es biodiverso y es muy rico. Tenemos bosques premontanos, tenemos bosques nublados y tenemos los bosques amazónicos. Tenemos bosques interandinos en las vertientes de las cordilleras, ahí tenemos bosques. Tenemos uno de los mayores patrimonios biológicos del planeta, ¿no? Lo hemos hablado acá, avifauna, mamíferos, el número de especies únicas en el mundo, digamos únicas en Colombia, solo existen en Colombia, superan, creo recordar, las 8.800 especies, o sea, especies de animales y de plantas y de insectos que solo existen en Colombia. De peces, poco más de 1.700, creo recordar, más de 1.700 especies de peces que son únicos en los ríos de Colombia. En ningún lugar del planeta hay más agua dulce que en Colombia. Tenemos más de 1.600 ríos de diferentes ríos principales. Entonces, toda esa riqueza tendría que producir conocimiento. Debería producir conocimiento. Fortalecer la investigación, estimular la creación artística, preservar las memorias de los pueblos que están vinculados a esa riqueza y permitir al final una comprensión de esos territorios. La cultura, entonces, debería dejar de ser solo entretenimiento, entender la cultura como solo entretenimiento para convertirse en infraestructura intelectual de la nación. Es decir, y lo que uno escucha cuando escucha a estas personas es que proponen la cultura como la exaltación de lo bello, de lo bonito, de lo que ellos entienden como bello y bonito. Y ese es el gran riesgo que representa una persona como Paola Holguín en la cartera de cultura y una señora como Vivian Morales en la cultura de educación. Muy grave que sean estos dos personajes que están al frente de la definición de la política pública en esas dos carteras tan importantes. Así que hoy, si te parece, podemos ahondar, ya lo haremos con Vivian Morales, una líder de antiderechos, lo que propone es que nosotros como sociedad nos retrocedamos 50 años o más hacia un estado clerical que desconfía de la mirada crítica, desconfía mucho de la libertad del pensamiento y que propone subordinarnos a una esfera religiosa, temerosa. Bueno, ya hablaremos de eso si quieres en otro espacio. Hoy te propongo que hablemos, como decías, de Paola Holguín y de los vínculos de su padre, sí, Escobar. Que creo que ahí hay unas claves que pueden ayudar a desentrañar una reflexión alrededor de ella como ministra de Cultura. Hemos visto, por ejemplo, publicado que nos dicen que Paola Holguín es hija de Frank Holguín. ¿Es verdad que este señor fue testaferro del cartel de Medellín? ¿Y es verdad que ella también es sobrina de Juan Holguín, que fue sicario de la oficina de Envigado?
Sí, la señora de forma muy burda, me parece a mí poco inteligente, no es precisamente la inteligencia ni la elocuencia las virtudes más destacadas de Paula Holguín. Es una señora vehemente, por supuesto es una mujer inteligente, tiene que serlo para estar donde está, pero no es precisamente la elocuencia y la ponderación las virtudes que mejor definen a Paula Holguín. En efecto, su padre, por más que ella haya querido negarlo, repito, de maneras muy burdas y desde un lugar que me parece equivocado, ha intentado explicar, negar el vínculo documentado por Juan Pablo Barrientos, editor de investigaciones de Casa Macondo. Ese vínculo está documentado. Su padre fue testaferro de Pablo Escobar. Y fue testaferro de Pablo Escobar mediante una propiedad de la que sabemos, de esa no tenemos ninguna duda y certeza, un apartamento, un parqueadero y una bodega. Esos tres bienes fueron adquiridos, según la justicia, lo veremos en detalle, según la justicia, mediante una compra ficticia. Se simula una compra para revestir esas propiedades de un manto de legalidad y que quien ostenta su tenencia realmente no es el propietario. La señora ha dicho pues que su papá es víctima de aquello, que eso no es cierto. Y hay en ese proceso que decantó, masticó, fue precisando Juan Pablo Barrientos, hay una declaración del abogado de la familia Holguín, de la señora Paola Holguín, hoy anunciada ministra de Cultura, y de sus hermanos. Hay una declaración que el abogado hace a nombre de ellos, que es el sumo de todo esto. De eso vamos a hablar ahora, porque el intento de explicación es de una desvergüenza, es de un cinismo tremendo. Ahora si quieren lo miramos. Tengo unas declaraciones aquí que ella hizo Nos cogió la noche, el programa de Cablevisión, en la que intentan aclarar quién es el papá y el tío de la senadora Paola Holguín. Si quieres, sí, veámoslo porque además veámoslo porque es que además te voy a decir una cosa. Este es el tipo de prensa que parece que ejercen el periodismo y lo que hacen es otra cosa, que no es periodismo. Vale. Interesante escuchar a la señora aquí intentando defenderse y entramos entonces en materia, querido Pablo. O sea que ella estaba aquí en un canal amigo. Absolutamente, un programa que lo que hace son relaciones públicas. Eso, ahí no se hace periodismo, es en relaciones públicas, el tono, las preguntas que se evitan, las preguntas que en cambio sí se hacen, que están revestidas de facilidad, de obsecuencia. Veamos esto, Pablo, y a partir de ahí podemos comentar y conversar. Listo, perfecto. Pónganle cuidado, gente. Pablo Holguín. Yo, por ejemplo, no quiero, a ese sí no le importa a nadie. Que la familia, que sus parientes, que su papá, que de dónde viene usted. Bueno, mire, qué bueno que usted me hace esa pregunta también por varias cosas. Ahí uno se da cuenta que el problema de Colombia no es que le choquen los bandidos, sino que le chocan las personas. Entonces, por ejemplo, se la montaron a mi papá. Mi papá se llama Frank Holguín Ortiz y se murió en 2003. Mi papá tiene 16 años de muerto. Cuando empezaron todos estos escándalos, yo le pedí a la Fiscalía y a la Dirección de Estupefacientes certificados sobre si mi papá había sido en algún momento condenado por alguna cosa. No existe un solo registro, yo los publiqué. Me montan un hermano sicario. Yo tengo dos hermanos. Una hermana que se llama Marcela Holguín, una gran arquitecta. Un hermano que se llama Juan Sebastián Holguín, un gran publicista. La bruta de la familia soy yo, gracias a Dios. Bueno, hasta aquí. Cuéntanos, Alejandro, ¿el papá es verdad que no tiene ninguna condena? Es verdad. Es verdad que no tiene ninguna condena. Pero eso no le resta responsabilidad frente a los hechos. Mire, un lugar común que tienen estos personajes, indistintamente de su tendencia política, hay que reconocerlo. Es decir, yo fui a la fiscalía y yo mismo le pedí a la fiscalía. Esa es una forma de obviar la responsabilidad.
Parece lo contrario, pero es una forma de obviar la responsabilidad. Yo fui a la fiscalía y le pedí si tenía certificados de procesos de sentencias en contra de mi padre. Pues no hay ninguna sentencia por narcotráfico o por algún delito vinculado al narcotráfico en contra de su padre. Lo que pasa es que ella hace la pregunta que no debía hacer, o mejor dicho, hace la pregunta que sabe que le van a responder lo que ella quiere que le respondan. La pregunta que ella tendría que haberle hecho a la fiscalía, en todo caso, era si su padre estaba, el nombre de su padre, vinculado a investigación de tenencia de bienes vinculados con el narcotráfico. Ah, amigo, qué pequeño detalle, ¿no? Esa sí era la pregunta que ella tenía que hacer. Dígame, señora Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, si el nombre de mi padre, Franklin Holguín, está vinculado a investigaciones por bienes de origen mafioso. Y entonces la fiscalía sí le habría respondido otra cosa. Claro, yo pregunto lo que quiero preguntar porque sé que me van a responder lo que quiero que me respondan. Esa no es ninguna prueba de nada. Si quieres, sigamos escuchando, querido Pablo. Perfecto. Yo tengo 2 hermanos. Una hermana que se llama Marcela Holguín, una gran arquitecta. Un hermano que se llama Juan Sebastián Holguín, un gran publicista. La bruta de la familia soy yo, gracias a Dios. Son personas con un nivel de inteligencia admirable. Son personas honorables. Me montan un tío sicario que se llama no sé cómo. Mi papá tuvo 3 hermanos. Jorge, que en paz descanse, Merceditas, que en paz descanse, y mi tío Alonso, que es casi mellizo porque físicamente es igual a él, que no le falta sino dar misa. Pregúntele a todo Envigado por él. Un hombre que toda la vida trabajaba en un taller de Land Rover, y de hecho cuando vino el Papa Juan Pablo II, él fue el mecánico del Papamóvil porque es la persona que más sabe de Land Rover. Esa es la familia terrible que yo tengo. Bueno, hasta ahí. Fíjate que los recursos de supuesta argumentación muy similares, si ustedes ven, a los modos, a las maneras, se les va pegando, que tiene Álvaro Uribe Vélez cuando habla de asuntos que guardan espinas, habla de su tía Merceditas, que es un nombre entrañable. Nadie ha dicho que ella tenga una familia de criminales, pero se pone en el lugar de víctima. Yo no tengo una familia, o mejor dicho, dice, esa es la familia de criminales, y habla de Merceditas, que es decir, una tía entrañable, una gran mujer. Claro. Habla de su tío, que es igualito a su papá. Dice que es un hombre muy conocido en Envigado, dice que es el hombre que más sabe de Land Rover, y suelta una anécdota que cuando vino el Papa Juan Pablo II, él tuvo que ir a revisar el Papamóvil porque es el que más sabe de Land Rover. Cortina de humo tras cortina de humo, ¿no? Claro, nos cuenta cosas que seguramente son verdad y tienen en común que son como entrañables o suenan entrañables, pero ese no es el tema. Ahí falta un periodista que le diga, excúseme, la pregunta no es esa. Claro, él no va a pasar en este espacio de Nos Cogió la Noche, donde lo que hacen es relaciones públicas. ¿Y cuál es el tío que dice ella que le dicen que es un criminal? No, dice que un hermano. Hermano. Y evita decir el nombre. Vale. Y evita decir el nombre porque no es un hermano, es en todo caso un familiar que guarda parentesco por el apellido. Ese no lo menciona. Evita mencionarlo. Oye, en este canal es en el que tienen todo, muchísimo a Tobón Sanín, ¿no? Sí, les encanta llevar allá a Tobón Sanín y a otra gente para que se despache sin preguntas incómodas. No se hace preguntas incómodas. Es un programa que tiene como característica muy ostensible la falta de preparación. No se contextualiza. El problema cuando tú contextualizas, Pablo, es que te ves obligado a poner en blanco y en negro o en escala de grises, matizar ciertas expresiones que aquí la gente va y dice como si fueran verdades absolutas. Y los periodistas sonríen, no son periodistas o por lo menos no ejercen el periodismo en ese espacio, sonríen, matan el ojo de manera pícara, asientan todo el tiempo. Eso no es periodismo, eso es relaciones públicas. Y este es un ejemplo, esta entrevista, comillas, a Paula Holguín. Claro, ni una contrapregunta, nada de contexto, nada. Nada, solo afirmaciones que reafirman lo ya expresado por la señora. Bueno, sigamos oyendo a ver qué más perla suelta. Pero mire más allá de eso,
Si les choca tanto las familias, entonces uno dice, a ustedes les choca mucho el narcotráfico. Yo puedo probar que he combatido toda la vida el narcotráfico, pero no les choca la FARC, porque casi todos los que me insultan apoyan a la FARC o a Petro, que estuvo en el M-19. Y otra cosa, yo le quiero recordar algo a los televidentes y a los colombianos. El delito de sangre no existe. Nadie tiene que responder por nada que haya hecho un hermano, un primo, un papá, un abuelo. Lo que pasa es que aquí lo que se pone de moda es difamar, calumniar y acabarle a uno con la familia y acabarle a uno con Esa el es la nombre. posición maluca en la que estamos. Muy maluca, pero yo también les digo una cosita, vea, yo tengo cuero de cocodrilo, yo empecé a hacer política a los 4 años y tengo 45, entonces uno en 41 ya coge mucho caldo. No, tenaz. El chiste, el chascarrillo, que de fondo se acompaña con risotadas de quienes la están entrevistando, o supuestamente entrevistando. Fíjate que la señora dice cosas como, les choca las familias. Uno casi puede escuchar a Álvaro Uribe Vélez en esa expresión, les choca las familias. No, a mí por lo menos no me choca la familia. Yo preservo la familia, amo los vínculos familiares que tengo y los he preservado por encima de cualquier otra consideración, por ejemplo, económica. Yo soy un padre de familia, además. Entonces, cuando intenta poner a los que la cuestionen en el lugar de gente que odia a la familia, pues la señora se equivoca. Luego dice que es un lugar común que también les encanta, en el que les encanta autorreferenciarse, perseguidos de la FARC, así como la pronuncia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la FARC. Dice que quienes la odian aman la FARC. No, yo no amo la FARC, yo desprecio las FARC y desprecio los crímenes cometidos por las FARC. Creo que las FARC cometieron crímenes que son horrendos, horripilantes y despreciables. Yo fui víctima de las FARC, yo atestigué los crímenes de las FARC y fui víctima en la medida en que durante el cubrimiento del conflicto armado que nos tocó hacer a muchos periodistas en este país, vivimos la zozobra, la inminencia de la muerte de cuenta de la brutalidad de las FARC. Las FARC son despreciables y creo que el castigo final de las FARC es que no concita en la sociedad colombiana ningún respaldo. No estamos en ese lugar. La señora pretende plantear una antítesis o un lugar de confrontación desde ese lugar y se equivoca. No somos guerrilleros, no somos farianos, ni somos terroristas. Somos periodistas ejerciendo la labor periodística y evita responder entonces la cuestión central. Dice al final que no hay delitos de sangre. Nadie tiene por qué responder por los delitos de sus familiares. Tiene razón la señora Paola Holguín, tiene toda la razón, pero ese no es el tema. El tema no es ese. El tema es otro. El tema es que su papá fue testaferro de Pablo Escobar y ella pretende negarlo. Ella pretende negar eso. Y eso está demostrado, querido Pablo. Entonces, si quieres, terminemos de ver a la señora. Pero una cosa, qué rápido y qué poco habla el narcotráfico, pasa directamente a decir que los que la acusan de eso son gente de las FARC, de los crímenes de las FARC, no sé qué tal, y luego dice que además los crímenes de sangre no existen, aunque haya el papá sido lo que sea, el hermano lo que sea. Es decir, es una manipuladora nata, esta señora maneja muy bien ese verbo ahí para dejar a todo el mundo entre sonrisa, chascarrillo y tal. Yo creo que muchísima gente le comería cuento si no hace un examen detallado o si no conoce el contexto. Si no conoce el contexto está perdido porque hasta le puede caer bien esta persona y además en ese panel ahí que la están atendiendo también, pues es una escena bastante agradable de ver, digamos, porque ahí no hay nada de confrontación. Ahí dice uno, bueno, pues esta señora está demostrando pues, querida, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Claro, y se parece a mi hija, se parece a mi hermana, se parece a mi madre. Uno puede decir, oiga, pero qué señora tan querida, pobrecita, ¿cómo la buscan? Suelta unos argumentos para que se desvíe el asunto central. Y el asunto central es muy puntual y no es más que uno y no todo lo que ella pretende poner sobre la mesa. La FARC, el odio a la familia, dice ella, que hace política desde los 5 años. Bueno, un chascarrillo también, y entonces suma 5 años más 40 y tantos que tiene, eso suma 40 y muchos haciendo política. Hombre, eso no es así, eso no es así, es solamente una argumentación, eso es verborrea, eso es picadura, y el problema, repito, insisto, es que aquí no hay un contexto periodístico que permita poner
énfasis en lo que tendrían que poner. Fíjate cómo termina esto, este espacio de Vamos a verlo. Nos cogió la noche. Tengo cuero de cocodrilo. Yo empecé a hacer política a los 4 años y tengo 45. Entonces uno en 41 ya coge mucho cacho. Entonces si creen que me van a milanar con eso, busquen otra cosita porque por ahí no fue. Ni declarando mi objetivo militar porque la FARC me declaró objetivo militar desde 2010 y por ahí tampoco. Entonces creatividad cuando me quieran dar porque con eso no va a ser. ¿Usted ha averiguado quién está detrás de esa campaña de desprestigio en contra suya? Ay no, y no quiero saber. ¿Sabe Y por vuelven e qué? insisten, papá y mamá Claro. y hermanos traquetos. Y sabe por qué no lo quiero hacer, porque uno tiene que aprender a no tomar nada personal en política, porque si no se llena de odio y de amargura. Fíjate. Entonces, yo no quiero saber, pero a los que son, yo sí los invito a que vayan y pidan los certificados en los entes de control y que recuerden que mi papá lleva 16 años muerto, entonces creo que poco daño le pueden hacer con esos ataques. Bueno, hágame el favor, hermano. Suyo, por ejemplo, No, ahí sí no ¿Viste las sonrisas? Y dice este presentador disfrazado de periodista, de una manera muy jovial, muy paisa en eso el señor, es que la acusan de mamá y papá y hermanos traquetos. No de eso de lo que se la acusa. Se señala un vínculo concreto de su papá con unos bienes de Pablo Escobar. Es eso y no otra cosa. Pero claro, escurren el bulto, diluyen el asunto, presentándolo como un conjunto de cosas exageradas que por ahí no pasa la discusión. Sí. Uno de los presentadores, mientras guiña el ojo, no digo necesariamente que le esté guiñando el ojo a ella, quizás sea una expresión suya, una manera de su disposición física, no sugiero necesariamente que le esté guiñando el ojo a la señora, pero en una actitud que físicamente parece muy obsecuente, muy entregada a la entrevistada, le pregunta, oiga, ¿y usted sabe quién está detrás de esta campaña? Hombre, en el caso de Casa Macondo no hay ninguna campaña. Nosotros no estamos persiguiendo a la señora per se, a nosotros no nos están dando dinero o no nos están sumando algún tipo de beneficio o de retorno del que sea por decir lo que hemos dicho. Las investigaciones de Juan Pablo Barrientos están libres de cualquier tipo de subtexto. Es simplemente unos asuntos puntuales. O sea que por lo menos nosotros no tenemos ninguna campaña en contra de la señora, absolutamente ninguna. Vamos a ver, querido Pablo, si te parece. Sí. Ella dice que habla de difamación y calumnias y dice que no le van a hacer daño con eso. Lo cierto es que este antecedente, y más que el antecedente, la manera como la señora ha intentado explicar ese vínculo de su papá, vínculo comprobado con Pablo Escobar, la manera como la señora ha pretendido soslayar ese vínculo y luego explicarlo o intentar explicarlo, es lo que plantea una pregunta sobre su idoneidad frente a la cartera de Cultura. Es más que el vínculo comprobado, los modos en que la señora ha pretendido explicar ese vínculo. Primero negarlo y después explicarlo. Ahí está el quid del asunto y si quieres entramos en materia para que recordemos cuál es la investigación. Cuéntanos un poquito cuáles son las evidencias a favor no solamente de esas relaciones con el narcotráfico, sino desmontemos un poquito esta figura que nos va a alumbrar, nos va a iluminar desde el punto de vista cultural. No sin antes recordarle a la gente que aquí en este canal hemos hecho muchos programas con exministros de Cultura como Juan Fernando Correa, como Patricia Ariza, en el que hemos destacado que la cultura no es solamente las artes escénicas, el teatro, el cine, la literatura. La cultura está metida en todo lo que hacemos, desde cómo peleamos, cómo discutimos, cómo nos movemos, cómo resolvemos nuestros problemas. Eso es todo cultura. Entonces, esta persona que viene de estos entornos y que comete esta serie, digamos, de imprecisiones al momento de aclarar sus vínculos con algo tan importante para el país como el narcotráfico, pues va a ser nuestra ministra de Cultura. Entonces, preparémonos para eso. ¿Qué es cultura, José Alejandro? Sí, es, en resumen, la defensa de una manera de mirar el mundo y de relacionarse con el mundo. En esa manera de mirar el mundo y relacionarse con el mundo se privilegian unas ideas y se proscriben otras.
Y esa segmentación, ese empobrecimiento de la experiencia del mundo y el conocimiento es lo grave en este caso. Y la señora representa unos modos muy arbitrarios vinculados con el crimen, y eso es lo preocupante. Mire, una investigación, repito, hecha por Juan Pablo Barrientos, editor de investigaciones de Casa Macondo, le hizo seguimiento a un proceso de extinción de dominio que involucraba a Frank Holguín Ortiz, padre de la ahora anunciada ministra de Cultura, Paola Holguín. Esos bienes entraron en ese proceso por haber pertenecido a Pablo Escobar, capo, líder, fundador del cartel de Medellín. Esa investigación de Juan Pablo reconstruye el origen del proceso, las pruebas recaudadas por la Fiscalía y la Procuraduría, los argumentos de la defensa de la familia de Frank Holguín Ortiz y las decisiones adoptadas por los jueces a partir de un expediente, ojo, un expediente de más de 1000 páginas. Eso está sustentado, está documentado, y fue el expediente al que tuvo acceso Juan Pablo Barrientos en este proceso de investigación. No son suposiciones. El eje de esa investigación, liderada por Juan Pablo, consistió en mostrar cómo la defensa jurídica de Frank Holguín sostuvo durante varios años que Pablo Escobar nunca fue condenado por narcotráfico y que por esa razón no podía afirmarse jurídicamente que los bienes tuvieran origen ilícito. Escúcheme, Pablo, esto es tremendo. El abogado de la familia de Frank Holguín Ortiz, es decir, el abogado de sus hijos, entre ellos Paola Holguín, en representación de ellos, en voz de ellos, pretendieron decirle al Estado: mire, Pablo Escobar nunca fue procesado por narcotráfico. Luego, como no tuvo condenas por narcotráfico, usted no puede alegar que este bien esté vinculado al narcotráfico. Qué descaro. Absolutamente descarado. Y ese es el asunto, repito, que a mí me parece que es el más revelador de todo esto. Permítame que invite a la gente que nos esté viendo, José Alejandro, a que vaya al portal de Casa Macondo. Casa Macondo, uno de los portales de verdad que se van ustedes a volver adictos a este portal, porque es el rigor, es el saber escribir, el hacer investigaciones contundentes y el destapar. Aquí, pues estos son los oscuros nexos del poder en Colombia y de lo que va a ser nuestro gobierno en los próximos 4 años. El artículo, uno de los artículos se llama "La senadora Paola Holguín compró y vendió un baldío del Estado", escrito por Juan Pablo Barrientos. O sea, léanlo completo porque ahí está toda la información. No estamos hablando de supuestos. Juan Pablo Barrientos es uno de los mejores periodistas de investigación de Colombia y es el jefe de la unidad investigativa. En este momento yo creo que tenemos que rendirnos ante la evidencia de lo que ha ganado en Colombia las elecciones, pues es un grupo de personas que tienen este tipo de relaciones, este tipo de nexos. Sí, lo grave es eso, Pablo. Lo grave no es que la señora sea hija de un señor que hizo negocios con el mayor narcotraficante que ha tenido este país y uno de sus mayores verdugos. Digamos que ella está libre de la responsabilidad que atañe a su padre, ya fallecido en 2003. Ese no es el asunto. El asunto es el recurso con el que ella y sus hermanos, a través de su abogado, pretendieron justificar ese vínculo, diciendo que Pablo Escobar Gaviria nunca fue condenado por narcotráfico y que, entonces, por extensión, el bien que ostentaba su padre no podía ser vinculado al narcotráfico. Es eso lo que plantea un interrogante muy severo en el andamiaje moral, discursivo, intelectual de Paola Holguín. Este bien, Pablo, para que pongamos en contexto, fue negociado en 1991. 1991, en diciembre de 1991.
A diciembre de 1991, cuando el padre adquiere de manera simulada por una cifra mínima este apartamento, para diciembre de 1991, esto era lo que Pablo Escobar, entre otros crímenes, ya había cometido. 1991, mire, poner en perspectiva, por eso es tan importante, porque te permite comprender el antes. Pues bien, a diciembre de 1991 ya había cometido Escobar el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Uy. Recordemos, fue el 30 de abril de 1984. Había pasado casi más de 6 años el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur. En diciembre del 86 había ocurrido el asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, diciembre de 1986. En agosto de 1989 había ocurrido el magnicidio de Luis Carlos Galán durante el mitin político. Todos hemos visto las imágenes en Soacha. El 2 de diciembre de 1989 había ocurrido el atentado en las instalaciones del periódico El Espectador en Bogotá. Y el 27 de noviembre de 1989 había ocurrido la explosión en pleno vuelo del avión de Avianca, el vuelo 203 de Avianca, que mató a 107 personas inocentes. Y hay otro caso importante ahí, Pablo. Sí. El 6 de diciembre del 89, ese mismo año, ponen la bomba en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Esa bomba que causó más de 60 muertos y cientos de heridos. Cuando el padre de Paola Holguín, Franklin Holguín, compra ese apartamento para revestirlo de legalidad, ese bien de Pablo Escobar, estos hechos ya habían ocurrido. Es una vergüenza, es una afrenta contra la historia, contra el dolor de cientos de personas asesinadas, contra las familias de esas personas, contra el conjunto de la sociedad colombiana, que como defensa, la familia de Paola Holguín pretenda después decir que este señor, porque no tuvo condena por narcotráfico, ese bien no puede ser vinculado con el narcotráfico y que en consecuencia ellos tienen el derecho a conservarlo como legado de la familia. Ese es el asunto que interroga, que señala a Paola Holguín. Y cuando veíamos ahora el programita Nos cogió la noche, nada de esto se pone en cuestión. Nada. Entonces... Bueno, o sea que para resumir a los que se acaban de conectar, nosotros nos tenemos que tragar el cuento de que Pablo Escobar no fue narcotraficante para podernos tragar el cuento de que el padre no fue testaferro. Exactamente. Eso es exactamente. Desvergonzada, cínica, descarada, ignorante y profundamente cínica. Profundamente cínica. Esa argumentación es de un profundo cinismo, de una desvergüenza manifiesta. Y preocupa mucho que sea esta persona que pretende argumentar eso, sea ahora la ministra designada de Cultura. Miren, para poner también en perspectiva, ustedes recordarán que Pablo Escobar, para someterse a la justicia, Pablo Escobar arrodilló al Estado colombiano y arrodilló al conjunto de la sociedad colombiana. Nos venció a todos. Y después de todos estos magnicidios y atentados, después de asesinar a más de 637 policías, esa es más o menos la cifra a la que se tiene recuento, probablemente sea incluso mayor, después de matar a cientos de personas, después de prenderle fuego a este país, el Estado colombiano le dice a Pablo Escobar, por favor, se lo pide de rodillas. El Estado y el conjunto de la sociedad colombiana, de rodillas, le piden a Escobar qué quiere que hagamos para que usted, por favor, se entregue, para que por favor se detenga, qué quiere que hagamos. Y Escobar exige cosas. Exige que
en la constituyente de 1991 se proscriba definitivamente la extradición de colombianos. Y se cumple con ese mandato, un mandato en el que coincide el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Allá hubo constituyentes, representantes de la sociedad en la elaboración de la Constitución, cumpliendo con ese mandato, pagado, fomentado por el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Otra cosa es que con el tiempo no queramos recordar eso. Eso fue así. 2, Escobar solicita una ley, además, que le garantiza beneficios. Fue la ley que Gaviria después presenta como uno de sus grandes logros de gobierno. Esa ley, expedida durante el gobierno de César Gaviria Trujillo. Mira, ahí lo tienes en la foto. En el Congreso, Pablito Escobar sentado como congresista del país. La época en que fue congresista de la Nación, risueño el señor. La única razón por la que fue allá es porque en aquella época los señores congresistas tenían una revestidura que los alejaba de cualquier investigación, tenían un fuero especial. A eso fue allá el señor. Bueno, la ley de sometimiento que presenta César Gaviria lo hace a exigencia de Escobar. Se llamó así, ley de sometimiento. El conjunto de la sociedad colombiana y el Estado, de rodillas, le dicen a Escobar: yo tengo que procesarlo por algún delito. Yo no puedo recibirlo ante la justicia sin ningún delito. Por favor, usted díganos por qué delito quiere que lo procesamos. Y Escobar, cínico, bruto, violento, todopoderoso, declara como delito la tenencia de una pistola sin salvoconducto. Después de los magnicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento, después del asesinato de Pizarro León Gómez, después de los crímenes de los policías en Medellín, no solamente en Medellín, pero especialmente en Medellín, después de los carros bomba, después de dinamitar en pleno vuelo un avión de pasajeros, después de los atentados al periódico El Espectador, de asesinar a su director, después de todo eso, después de enviar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de amasar la fortuna que amasó, después de prenderle fuego a este país, lo que Pablo Escobar reconoce como delito es porte ilegal de armas. Y entrega una pistola. Y el Estado colombiano dice: perfecto, usted manda, usted nos manda. Y entonces recibe la pistola y lo procesan por porte ilegal de armas, y es por ese delito que termina en la cárcel de la Catedral, que no era cárcel, en un lote que él antes supervisó, en un lugar del que él estuvo consciente, advirtiendo qué muros poner, dónde ponerlos, una cárcel que no era cárcel, que tenía además una casa de muñecas para que su hija subiera a visitarlo. Es decir, no era cárcel, eso no fue un sometimiento en absoluto. Pablo Escobar sube a la Catedral y dice: señores, esto hay que ponerle rejas, tiene que parecer una cárcel. Él mismo es el que pide que le pongan algo de rejas a eso, pues para que parezca una cárcel. Él escoge quiénes son los que lo van a cuidar. No quiere que lo cuide la policía, tiene mucho temor de que los policías cobren la muerte de sus compañeros. Entonces, él escoge quiénes son los guardianes y además ordena que el cerco que hay alrededor de acceso a la cárcel lo ponga el ejército, no la policía. Todo eso lo establece Escobar en su absoluto poder. Y es procesado, en efecto, por porte ilegal de armas, de manera que es verdad. Pablo Escobar nunca fue procesado en Colombia por narcotráfico. Pero todos sabemos quién era y qué fue lo que hizo. Claro. Ahora, que la familia de Paolo Holguín pretenda utilizar aquello como un argumento jurídico para salvaguardar un bien, es de una desfachatez, de un cinismo, de una desvergüenza, y es eso, no otra cosa, lo que me parece a mí aplasta, para utilizar una expresión que ellos también han usado, la figura pública, la autoridad pública de Paolo Holguín, ahora como designada ministra de Cultura. Terrible, por supuesto. Es como si nos dieran una bofetada en la cara a todos con la evidencia de que tienen el poder y tienen el relato. Así es, así es.
Así Bueno, es. para eso está Casa Macondo, para eso estamos los alternativos, para eso está la gente oyéndonos aquí. Aquí se me han ido todas las luces. Yo no sé si tú me estás viendo. Se me han ido de pronto todas las luces. Curioso. Te veo, te veo, te veo. Te Bueno, veo. Se oscureció, pero te veo ahí entre sombras. es una cosa rarísima aquí. Bueno. Ahí volviste. De manera Hermano, pues que, entonces eso es como si nos dicen, no, Netanyahu no ha sido condenado por asesinato, entonces no se le pueden juzgar por violación de derechos humanos, muchísimo menos por genocidio. Esperemos claro, a que sea condenado, ¿no? O sea, cuando la ley y cuando la justicia las doblegan estos poderes tan grandes o esta gente que tiene ese poder de amedrentar a los mismos magistrados, a los mismos jueces, pues ¿cómo quieren que haya sentencias? O sea, ¿quién está esperando que haya una sentencia en firme sobre Álvaro Uribe en un momento dado, sobre un personaje que en su momento fue Pablo Escobar? Es decir, si conseguimos analizar las cosas desde el punto de vista histórico, como lo hacen ustedes en las investigaciones periodísticas, es cuando nos damos realmente cuenta de lo que está pasando y las consecuencias de todo eso, ¿no? Si sí, desde el principio se hubiese sabido clarísimamente una cantidad de cosas, seguramente estaríamos hablando de otras cosas hoy en día. Pero toda esta información que tú nos estás dando ha estado disponible para el público colombiano durante todas estas décadas. Todo el mundo sabíamos lo que hizo Pablo Escobar, sus crímenes, hemos vivido, hemos sufrido. El país se ha configurado desafortunadamente debido a su existencia, a todo lo que ha sido el narcotráfico. Y nos viene esta mujer a decirnos, eso no es así porque Pablo Escobar nunca fue condenado por narcotráfico. No, exactamente. friegues. Y esa es nuestra designada ministra de Cultura. Por eso duele tanto en Medellín. Debería dolernos, pero no es así. Hay un sector de la sociedad que miramos eso con horror, con repugnancia. Esa convertir a Escobar en un souvenir turístico y que el turismo en Medellín esté cosido alrededor de su figura. Pero no es una mirada crítica, desde la más desvergonzada exaltación. Escobar como genio, Escobar como Robin Hood, parece increíble, pero es así. Entonces, los europeos, norteamericanos y asiáticos y latinoamericanos también que van a Medellín a recorrer la ciudad lo hacen desde esa narrativa, que es muy dolorosa, porque esa narrativa niega los crímenes. Entonces, yo he visto eso y me produce asco. Gente llevándole flores, extranjeros llevándole flores a la tumba de Escobar y algunos incluso conmovidos hasta el llanto mientras elevan una oración al cielo por el que fue el defensor de los más pobres en Medellín. Eso no es verdad, eso no fue lo que sucedió. Escobar entregó unas casas sin terminar, unas pocas casas en un barrio de Medellín que ahora la gente llama Pablo Escobar, pues porque atrae turistas y te venden muñequitos de Escobar y te venden camisetas de Escobar y cafés con la cara de Escobar y en los paraderos de los buses hay señoras que venden jugos, tonificadores sexuales que cuestan más si te echan un polvo que es mezcla de maca y otros mensajes con la cara de Escobar, el patrón que todo lo levanta. Eso presupone una derrota terrible, una derrota para el conjunto de la sociedad. Eso es muy vergonzoso. Que en Medellín haya muchachos disfrazándose de Escobar y le salgan al paso a los turistas para que se tomen fotos con ellos. Eso es muy vergonzoso. Que su sobrino haya pretendido tener un museo con cachivaches del narcotráfico frente al cual los turistas puedan tomarse fotografías. Todo eso es muy vergonzoso y cuando uno escucha a los líderes políticos de la ciudad, entre otros al alcalde de la ciudad, incapaz de tomar una distancia crítica frente a ese legado, uno lo que entiende es que al final el narcotráfico sí ganó, venció. Y el nombramiento de Paolo Holguín va en esa dirección. El narcotráfico nos ganó. Esa mentalidad abusiva, traqueta y mafiosa nos ganó. Ellos ganaron, ellos vencieron. Y es claro que es muy vergonzoso y es muy doloroso. Aquí está esa fotografía de Paolo Holguín jovencita al lado de su mamá y su papá. Aquí no estamos cuestionando el afecto, las relaciones de amor que tenían ellos como familia. Ese no es el punto es otro y es muy puntual. Su papá fue testaferro de Pablo Escobar y en la defensa ellos intentaron vender la idea de que como Escobar no había sido vencido, declarado culpable por narcotráfico, ellos podían mantener ese bien de origen criminal.
Eso es lo que se cuestiona aquí, no los vínculos de amor, no la familia, no la tradición familiar de los holguines. Ese no es el tema. Y no lo estamos haciendo como terroristas ni farianos. No, somos periodistas y haciendo el periodismo. Pero te iba a decir otra cosa, Pablo, que en Casa Macondo defendemos, en lo que Juan Pablo Barrientos ha sido muy insistente. Uno, el periodismo no tiene que esperar los fallos judiciales para plantear las preguntas y los interrogantes. Porque si no, no podríamos ejercer el periodismo hasta que un juez no diga que usted es culpable por los actos de corrupción. Hay documentación que señalan actos de corrupción. Luego el periodista tiene toda la libertad y además el deber de preguntar por esos hechos a las personas señaladas e indagar por eso. No podemos esperar los fallos judiciales. Si fuera así, y mantuviéramos la lógica que propone la señora Paola Holguín y su familia, no podríamos entonces señalar a Pablo Escobar de narcotráfico. Claro. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Oye, quería ponerte un video de Julián Martínez a ver qué piensas. Dale. Hace una afirmación bastante importante, otro gran periodista de investigación. Vamos a compartirle pantalla a ustedes. Yo creo que la gente que nos está oyendo se tiene que estar indignando muchísimo y no sin razón, porque muchos de ellos desconocían este pequeño detalle que nos acabas de decir tú, que porque Pablo Escobar no estuvo sentenciado como narcotraficante, entonces pues su padre no tiene ningún problema, no fue testaferro. Mira lo que nos dice Julián Martínez. En junio de 2020, mientras que el país estaba encerrado en pandemia, el expresidente Álvaro Uribe, en su condición de senador del Centro Democrático, con sus colegas Jennifer Arias y Paola Holguín, le solicitan al Aerocivil la figura de vuelos humanitarios para activar algunos vuelos supuestamente para llevar emergencias. Bajo esa figura es que hacen el envío de cocaína el 21 de mayo de 2021 en ese vuelo que le molesta tanto a Uribe y por eso llama a Hernán Gómez Niño a quejarse de las investigaciones de Gonzalo Guillén. Vean ustedes el video cuando la propia policía en el aeropuerto de Guaymaral está cargando de cocaína este avión. Señor Jorge, ¿qué es esa figura de los vuelos humanitarios que usted mencionaba anteriormente y que ahora nosotros estamos mostrando? Por orden de Álvaro Uribe es que se implementó esta figura mientras el país estaba encerrado en pandemia. Mira, me da risa de esa figura porque yo estoy... Este es el abogado, este es el piloto de los narcotraficantes que confesó con Julián Martínez. Tirado del narcotráfico desde el año 2010 y la figura para que lo oigan bien. Cerrado en pandemia. Mira, me da risa esa figura porque yo estoy retirado del narcotráfico desde el año 2010 y la figura de los vuelos humanitarios para llevar coca ya existía cuando yo fui piloto. ¿Y dónde se hacían esos vuelos humanitarios con coca? En la compañía de Pachos y Fuentes en Selva. Voy a ser muy claro en algo, eso sí quiero ser muy claro en algo porque ahí se hizo diferente. Se llevó leche para Centroamérica como vuelos humanitarios y a los pilotos no se les dio. Quiero ser muy claro en eso porque conozco a los pilotos que fueron, pero ellos no sabían que llevaban. Pero ¿quién entonces ideó estos vuelos humanitarios? ¿Desde dónde vienen? Vienen desde la época de la presidencia del doctor Álvaro Uribe. Vuelos humanitarios en plena pandemia. ¿Qué te parece? Pues, hombre, no, pues mire, Álvaro Uribe Vélez, que también se nos olvida, fue el director de la Aerocivil, muy jovencito en aquella época, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Fue director de la Aerocivil entre el 80 y el 82, quiero recordar. Y fue durante la época de Álvaro Uribe Vélez en que se concedieron los permisos para la construcción de pistas en el oriente y sur del país, que fueron las pistas utilizadas por el narcotráfico. Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, en la Aerocivil, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, despegó, nunca mejor dicho, el narcotráfico exportando clorhidrato de cocaína en aviones. ¿Desde dónde? Desde el sur oriente del país, a través de un conjunto de pistas que fueron autorizadas durante la administración de Álvaro Uribe Vélez como director de la Aerocivil. Eso es un hecho comprobado, esto no es una opinión. Julio César Turbay Ayala, que estaba en los vademecum de la administración de los Estados Unidos,
vinculado como socio de narcotraficantes en Colombia. Otra cosa que después han querido negar. Para el gobierno de los Estados Unidos, Julio César Turbay Ayala era un socio de narcotraficantes. No lo decimos nosotros, no lo dice la justicia colombiana, lo dicen las autoridades norteamericanas. Julio César Turbay Ayala era un socio de narcotraficantes. Bueno, nombra a Álvaro Uribe Vélez, muy jovencito, año 82, como director de Aerocivil. Pero hay otro hecho que a Álvaro Uribe Vélez le molesta mucho que le recuerden. Le molesta mucho que le recuerden. Es que durante el operativo de Tranquilandia, allá durante el gobierno de Belisario Betancur, que es el que le cuesta la muerte al ministro de Justicia, Lara Bonilla, durante ese operativo gigantesco que hacen allá, encuentran un laboratorio enorme en las selvas del oriente del país, encuentran pistas de aterrizaje, creo como 12 toneladas listas para la exportación. Ese era un gran entramado. No ha habido, ya no habrá, una fábrica de clorhidrato de cocaína más grande que la que se encontró entonces, se desmanteló en aquellos días. Ahí encuentran el famoso helicóptero, propiedad del padre de Álvaro Uribe Vélez. Eso es un hecho comprobado. ¿Qué hace el helicóptero del padre de Álvaro Uribe Vélez allá junto con el conjunto de otras naves, de otras aeronaves que estaban al servicio del narcotráfico? Bueno, todo eso viene a vincularse después con esta otra denuncia de los famosos vuelos humanitarios, ¿no?, vinculados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no?, que hace referencia a controversias. Una controversia, me acuerdo, pues después de eso nosotros tenemos el drama, Pablo, de que como nos pasan tantas cosas, un escándalo sepulta al anterior, un drama sepulta al anterior, una tragedia sepulta al anterior, y vamos perdiendo la conciencia de lo pasado. Pero eso fue una controversia en aquellos días, digamos, muy grande, ¿no? Y era, mira este intercambio de trinos, perdóname, entre el presidente Petro y Paola Holguín. Es que esto hay que verlo. Dice Paola Holguín, esto es ¿de qué año sería? Bueno, no fue hace mucho porque nombran a Jerry Mina. Dice Paola Holguín, Petro nunca mereció gobernar una gran nación como Colombia. Su pasado en una estructura criminal y su vergonzoso paso por el sector público desnudan una mala condición humana, dice Paola Holguín de Petro. Sí. Petro le contesta lo siguiente: ¿te duele, Paola, que diga que Colombia no debe ser gobernada por quienes nos hundieron en el genocidio? Por gente como Santiago Uribe Vélez, que era otro hidalgo con nostalgia de esclavista, delincuente de lesa humanidad, o como tus familiares narcotraficantes de los cuales no tienes la culpa. Pero la culpa es tratar de perpetuar esa cultura de la codicia y de la muerte en vez de ayudarnos a construir una cultura y una sociedad de la vida y la belleza completamente libre. ¿Qué te parece? Así es. Fíjate cómo esta gente ha insistido, pues, parte del discurso es que Colombia, Jerry Mina, es una pena que se haya prestado para eso. Tampoco precisamente es el tipo más lúcido, ni los tipos más cercanos a la realidad del país, aunque ellos vengan desde un estrato muy bajo, empobrecido y abusado, están ya desde la otra orilla. Es una vergüenza, es una pena, es una lástima. Jerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado diciéndole a Abelardo de la Espriella que al fin cesó la horrible noche. Gustavo Petro tuvo un gobierno de 4 años. Recuerden que la idea es que, bueno, el temor, lo que se decía es que el señor se iba a atornillar al poder y que se iba a quedar más de 4 años. Bueno, se quedó 4 años, con un montón de desaciertos, con un montón de cosas que estuvieron mal hechas, mal ejecutadas. Creo que eso es innegable. Pero esta gente viene insistiendo en que ha sido lo peor que ha sucedido en Colombia. O sea, en solamente 4 años, Colombia se pudrió, Colombia estuvo al punto de la desaparición. Eso es exagerado, eso no es verdad, eso no guarda relación con los hechos, porque hay índices económicos que demuestran lo contrario. El dólar se iba a poner a 10.000 pesos, los inversionistas se iban a ir, las grandes empresas iban a perder plata. Nada de eso sucedió. Los grandes empresarios acumularon ganancias mayores,
el índice de pobreza se redujo, el índice de desempleo se redujo. Hay otros índices que sí son preocupantes, el gasto público, la deuda pública, pero pretender vender como totalidad lo terrible cuando en realidad no fue terrible. Es innegable que durante este gobierno hubo unos logros sociales, reivindicativos de derechos que son innegables. Mira, y déjame aportarte 4 daticos que los tengo aquí apuntados, que son, durante el gobierno Petro, el desempleo bajó a un récord histórico en Colombia, hasta el 8.1%. 425,000 nuevos estudiantes universitarios, 97% de ellos con matrícula gratis en universidades públicas. En este momento en Colombia hay más de 2,7 millones de estudiantes universitarios. Se redujo la pobreza durante el gobierno Petro del 37 al 25%, la pobreza monetaria. Eso significa, señores, 4 millones de colombianos fuera de la pobreza. Mejoró el salario mínimo, pues en más de un 30%, y además le multiplicó por 5 el salario a los policías, a los soldados, repartió cientos de miles de hectáreas a los campesinos. Es decir, los logros económicos del gobierno Petro son innegables. Lo que pasa es que no los pueden aceptar porque son logros de la izquierda, ¿no? Entonces les parece poco, les parece insuficiente. Los empresarios que no hacen otra cosa que hacer un complot completo contra los gobiernos progresistas no han admitido la realidad de que no habían ganado jamás tanto dinero como han ganado en este gobierno. No se le ha ido esto para el carajo, esto no se volvió Venezuela. En cambio, Argentina sí se volvió Venezuela. Así que Colombia nos volvió Venezuela y estamos muy lejos de lo que esta gente vende. No es verdad que Colombia esté en un lugar desastroso. Capitalizó logros sociales muy importantes que son históricos porque nunca se habían logrado. ¿Eso hace que el gobierno de Gustavo Petro en su totalidad haya solo sumado logros? No, por supuesto que no. Nosotros hemos tenido una mirada crítica en Casa Macondo y hemos señalado casos de corrupción durante este gobierno que son innegables y que lastraron la campaña de Iván Cepeda. Claro. Pero esa manera exagerada de pretender vender un país en llamas y acabado en solo 4 años de gestión de gobierno, cuando ellos, por otro lado, los medios de comunicación que reproducen esta idea, esta mala hierba, frente a otros casos, guardaron silencio. Y siempre recordarás aquella portada de Semana, sacando a Iván Duque después de un año desastroso de gobierno, titulando Un año de aprendizaje. Le extendían a Iván Duque unas maneras muy amorosas, muy cuidadas, muy lambeaxilas, muy poco crítico, cero crítico a los muchos casos de corrupción y de violencia, de violación de los derechos humanos, de incumplimiento de los acuerdos de paz, que luego derivaron en el rearme de gente que se había desmovilizado y se quedó esperando que llegaran las semillas para sembrar, les llegaran las carreteras, les llegaran, lo que se había acordado a cambio de la desmovilización. Todo eso se minó y también en parte por todo eso se volvieron a rearmar los grupos y se acrecentó lo que en este gobierno también se manejó mal. Pero claro, ellos exageran y mienten, en esa exageración mienten. Y ahí lo que falta es un sentido crítico más reposado para mirar lo que no es tan así, para tomar distancia, para asumir una mirada crítica, una mirada reposada, que es contrario a lo que nos quieren vender. El discurso del pequeñito presidente electo en Medellín, enarbolando la mano, diciendo una tontería tras otra, lo desnuda. Lo increíble es que frente a eso, la gente que lo escuche tenga una mirada tan poco crítica, no sea capaz de poner distancia. Te quiero leer la cita que la familia, a través del abogado, la familia de Frank Holguín, el padre de Pablo Holguín, el argumento con el que ellos pretendieron decirle al Estado, usted no me puede quitar este bien negociado por mi padre, usted no me lo puede quitar porque este bien no está vinculado con el narcotráfico. Fíjate lo que dice el abogado. Desde el punto de vista legal, dice el abogado de los hijos de Frank Holguín, desde el punto de vista legal, Pablo Escobar no fue condenado y son presunciones burdas, sin fundamento lógico. Presunciones burdas
creer con certeza que Pablo Escobar amasó la fortuna que amasó gracias al negocio del narcotráfico y todo el crimen vinculado a eso. Eso, según el abogado que hablaba por la familia Holguín, eran presunciones burdas. Eso es lo que interroga a esta señora. Eso es lo que mancilla su honorabilidad, que ella se haya puesto a defender a su padre de este lugar, negar los vínculos de Pablo Escobar Gaviria con el narcotráfico, porque la justicia nunca falló en su contra, y no falló en su contra, entre otras cosas, porque el tipo nunca lo permitió. Asesinó a decenas de jueces, El Estado colombiano y la sociedad colombiana se puso de rodillas, se hincó de rodillas frente a Pablo Escobar. Y esa señora dice que Pablo Escobar luego no fue narcotraficante porque nunca fue vencido en juicio y que entonces ellos podían mantener el bien negociado por su padre. Eso es lo que no se cuenta, eso es lo que no se dice y eso es lo que no se admite. Y eso es en últimas lo que me parece a mí deshace, desharina la autoridad de Paola Holguín como ministra de Cultura. Una ministra de Cultura que dice lo siguiente. ¿Cuántos ministerios tiene Colombia? Tiene 30. 19. Vamos a aplicarle la motosierra de mi ley al Estado. No, porque en Colombia esa palabra tiene una connotación histórica difícil. ¿Cuántos ministerios tiene Colombia? Oye, no sabía ni cuántos ministerios tiene Colombia y ella dice que hay que aplicarle la motosierra a esto y el mismo Uribe le tiene que decir que esa palabra tiene unas connotaciones muy berracas en Colombia. El mismo Uribe parece de centro al lado de esta señora. Uribe tiene que atajar la verborrea, ignorante de la señora, de la emoción de la señora que dice tenemos que aplicar la motosierra. Y es Uribe el que le tiene que decir cuidado porque recordarás, querida Paola, que fue a punta de motosierra que en Colombia se decapitaron y cercenaron campesinos. Utilicemos otra figura, mijita. Esa es la ministra de Cultura. El Ministerio de Educación administra un sistema que debe garantizar en últimas el pluralismo, sí, la libertad de cátedra, el pensamiento crítico, la producción científica y en últimas, Pablo, la formación ciudadana. Es decir, ¿qué creemos? ¿Qué privilegiamos? ¿Qué despreciamos? ¿Qué atesoramos? Y eso es, en resumidas cuentas, la misión del Ministerio de Cultura. Entonces, es una discusión importante sobre cómo logramos coser un relato que unifique las diferencias, que son diferencias culturales, de un territorio tan vasto y tan complejo como el territorio colombiano, de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Uh-huh. Somos un crisol de diferencias y en esa diferencia está nuestra riqueza. Esa diferencia hay que acentuarla en términos de diferenciarlas, no amalgamar, no pisotear, que es el discurso que esta gente propone, que todos pensemos lo mismo, que todos respondamos a las mismas ideas, a unas mismas ambiciones, y eso mancilla, pauperiza nuestra riqueza cultural. Somos un crisol, nuestra cultura es un crisol de diferencias, de regiones naturales claramente diferenciadas en climas, en temperaturas, en biodiversidad, en acentos, en palabras, en costumbres, en formas de comer, en gastronomías, en ríos, en pájaros. Ese crisol hay que preservarlo. Y para preservarlo se requiere una mente muy lúcida, que para empezar reconozca el valor de la diferencia. El valor de la diferencia como un bien patrimonial de la nación. Y lo que esa gente propone es lo contrario. Todos a pensar lo mismo, todos a creer lo mismo. Y el pequeñín presidente electo, con su puñito en alto, propone combatir, amasar una sola idea. Eso es muy grave. O sea, Alejandro, pero también hay que tener en cuenta otra cosa y es que esta mujer
que decía que le debía todo a Álvaro Uribe, que era su héroe, su Sí. Dios, pues ha Sí. traicionado a Uribe, se ha ido con De la Espriella. Mira, ponle cuidado estas declaraciones de esta mujer, a ver qué te parece. Para que se siente la nueva ministra de Cultura. Una responsabilidad enorme. Primero, yo le quiero dar gracias a Dios, al presidente Abelardo, a su esposa por la confianza y les quiero confesar algo. Esta sorpresa no me pudo coger mejor acompañada, porque justo estoy con Joyner y con los amigos que han hecho tanto por la cultura en Medellín y esos son los regalos de Dios, que el mensaje llegara justo ahora con alguien que yo espero que me dé la mano. Me voy a morir. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno, pues me imagino que es comprensible, la emoción de la señora es entendible, está ahí con un bailarín, con un coreógrafo de la ciudad, entiendo que muy conocido, yo la verdad es que no sé tanto, entiendo que muy conocido, y yo me imagino que hace una labor valiosa, ya en lo que él haga me parece que es Otra valioso. vez la... Sí. Pero, ¿sabes? Yo tengo ahí un par de lecturas. Yo no creo, te lo digo con franqueza, Pablo, que haya al final un gesto de negación de su paternidad con Álvaro Uribe Vélez. Yo no creo que haya una traición. Mujer. Todo esto es concertado. Todo esto es concertado. Estoy seguro que la señora llamó a su presidente, al presidente eterno, lo llamó para decirle, es más aún, es muy probable que el presidente eterno, Álvaro Uribe Vélez, haya sabido de la designación antes que la misma Paola. Es muy probable que eso haya sido así. Lo que pasa es que también vender esa idea de los distantes, de alguna forma los favorece. Sí es verdad que hay tensión, lo que acaba de suceder en el nombramiento del presidente del Senado demuestra una pulsión de fuerzas, pero a la larga y en la práctica no esperemos pues que el contrapeso político al gobierno de la Espriella lo vaya a hacer el uribismo. Eso no va a pasar. No. Se van a apoyar, van a buscar los acuerdos que más los beneficien y otra vez queda demostrado que el gobierno de los nunca pues es el gobierno de los de siempre. De manera que yo no creo que lo de Pablo Holguín pues sea una negación de su paternidad Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que es más bien una continuidad, una presencia del uribismo en el gobierno. Y así lo van a manejar. A mí lo que me choca, me molesta, me parece que es muy relevante, como que transparenta a esta señora, ¿no? Es su emoción frente al cargo y su limitadísima, pobrísima concepción, argumentación sobre lo que es la cultura. Esta señora viene del mundo académico, hay que poner unas comillas ahí importantes, mundo académico, con un lenguaje contrainsurgente, contrasubversivo, de seguridad. Esta señora viene de ese mundo y es la que va a ponerse al frente de un ministerio donde lo que tendría que primar es un concepto mucho más cercano a la insurgencia, no en términos de guerrilla, a la insurgencia no en términos armados, a la insurgencia como contrapoder, como batería creativa que interroga, que pregunta, que cuestiona, que incomoda. Esta señora viene de un mundo que está muy lejos de eso. Y yo creo que eso es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante. Oye, me están diciendo por aquí que esa mujer también fue famosa porque cuando acuérdate cuando el SMAT le disparó a los ojos a tantas personas que perdieron la vista en el 2021, dijo una frase célebre, se la atribuyen a ella, ¿no? Y es, dejen de llorar por un solo ojo. Hágame el favor. Terrible. No, la señora fue una gran defensora ella es una defensora de la institucionalidad, lo acabábamos de decir, viene del mundo de la contrainsurgencia, la seguridad. Ella fue una gran defensora de las acciones del SMAT. Recuerdo que ella hizo, bueno, le pasaron un listado, eso obviamente se lo pasan para que ella lo lea, un listado de más de 10.000 y tantas acciones vinculadas a las protestas de la protesta social, poco más de 10.000 y tantas, y decía que en realidad el SMAT solo había participado en una fracción de ellas, resguardando los intereses de la patria y el conjunto de la sociedad.
y entonces pretendía justificar que estos señores del ESMAD dispararan intencionadamente, calculadamente, criminalmente contra los ojos. No es que los tiros se fueran para allá, no es que ahí es donde se apuntaba, ahí se apuntaba a estallar los ojos con estas municiones de plástico. Ella pretendía explicar eso, justificarlo, diciendo que lo que estaban haciendo estos verdugos, porque eran estos señores que hacían eso, estos oficiales del SMAT que hacían eso, que calculadamente disparaban contra ojos de los muchachos que estaban protestando, son verdugos. Ya hay condenas, ya la justicia falló en contra de ese actuar, eso no es legítimo, eso es criminal, porque la autoridad tiene que estar revestida de eso, de autoridad y de contención y de proporcionalidad. En fin, la señora intentaba explicar ese desmadre. ¿Y sabes cómo lo explicaba de fácil? Decía que la fuerza ejercida por la policía en ese momento era legítima porque era del Estado. Exactamente, y no, claro, también fue fuerza del Estado y no legítima por eso los grupos militares que en la ruralidad de este país apoyaron, escoltaron a los paramilitares, a los ejércitos paramilitares, proveyéndolos de armamento, de vehículos para movilizarse, de protección, de resguardo. Eso también fueron fuerzas del Estado y no por eso legítimas, ¿no? Entonces, es un argumento peregrino, descarado, burdo de la señora, y sí, ella fue una gran defensora en esa época del actual vehemente de la criminal, pues, de los señores del SMAT, estallando ojos y matando a algunos de los muchachos que legítimamente tenían derecho a protestar. José Alejandro, para ir cerrando, me quedo con varias cosas. Una de ellas es que si nombran a esta mujer, que ya está también sorprendida por el nombramiento, como ministra de Cultura, pues básicamente quiere decir que la cultura en el gobierno de Abelardo Lasprilla va a ser una cosa totalmente secundaria, desechable. Va a ser un cargo que va a ocupar una persona que ha dado unas demostraciones clarísimas de intentar hacer un relato en el que se favorece pues una estructura que viene desde la época de Pablo Escobar y que continúa hasta nuestros días, y que desafortunadamente todos vamos a tener que hacer frente a ese relato, porque el señor Abelardo Lasprilla va a tener prácticamente el monopolio de la fuerza por una parte, pero también el monopolio de los grandes medios de comunicación a su servicio y de los medios estatales. ¿Cuál va a ser el papel entonces de todos nosotros, la ciudadanía y pues gente como tú y como Casa Macondo, para contrarrestar este relato que ya lo vemos que va a ser realmente potente? Sí, no, yo lo que creo, por el contrario, Pablo, es que el nombramiento de Paolo Holguín al frente del Ministerio de Cultura es una apuesta muy importante y, por supuesto, muy calculada. Creo que de lo que se trata es de que la creación artística, los oficios vinculados al arte sean funcionales a las ideas de seguridad y de exaltación de esos preceptos de lo bello, lo bonito, lo correcto. Creo que ahí va a haber una apuesta importante. La idea es que se privilegien modos de las artes, modos de la cultura que sean funcionales a esa idea dogmática sobre la seguridad, sobre el bien hacer, sobre el bien pensar, que aplasten y que marginen la crítica, el disenso como un valor social importante, como un valor cultural importante, que al final la cultura es eso. Entonces, yo me temo, otra vez los reinados de belleza o cosas parecidas a esa como expresiones culturales. Sí. Y las exposiciones de artistas que sean obsecuentes a esa idea, los Jerry Mina y los cuadrados de la vida, que sean respetuosos y queridos con la idea del presidente, que no discrepen. Yo creo que por ahí va la cosa, una cultura funcional a esas ideas. Sí, y para eso sí va a haber dinero y para eso sí va a haber recursos. Ah, claro. Y quienes discrepen y se aparten de eso, pues tendremos que apañárnoslas
buscando, como lo hacemos en Casa Macondo, que la gente Pero, nos siga en hermano, redes sociales y que la gente nos apoye, porque claro. nosotros solamente subsistimos, y lo hicimos durante este gobierno. Nosotros no tenemos ningún vínculo burocrático ni económico con el gobierno de Gustavo Petro. Ninguno. Jamás recibimos un solo peso de nada cercano al gobierno. Jamás buscamos que por ahí nos apadrinaran. Nosotros en Casa Macondo no tenemos vínculos económicos con ninguna esfera del poder. Lo que hacemos es, nosotros autofinanciamos la labor periodística de Casa Macondo porque entendemos que la independencia es la que nos sostiene. Y lo que le pedimos a la gente es que, en la medida de sus posibilidades, nos apoyen. Nuestro compromiso con esos dineros que recibimos y que recibimos de ellos. Mire, Pablo, a nosotros nos envían dinero, 20.000 pesos, vendedores ambulantes. Qué bello. Nos manda 50.000 pesos un profesor de una escuela por ahí perdida en la montaña al sur del país, que no son guerrilleros porque Qué estén por allá. emocionante, ¿no? Qué emocionante eso, Eso es hermoso. Artistas callejeros nos apoyan con donaciones pequeñitas. Gente que no sabemos quién es, pero que desde el exterior nos mandan $10. Nosotros agradecemos mucho esos gestos porque los entendemos gestos de respaldo, y Casa Macondo sostiene buena parte de su labor investigativa con ese dinero. Todavía no alcanza. Nosotros trabajamos como editores, como escritores, como profesores universitarios, como creadores de contenidos, y con eso subsidiamos nuestra labor periodística porque a rajatabla queremos mantener la independencia. Entonces lo que le pedimos a la gente es, ¿usted quiere apoyar la labor periodística de Casa Macondo? Tenemos unos canales en los que recibimos esos dineros, y nuestro compromiso sagrado es que esa plata solo es para hacer ejercicio periodístico independiente. Nada más. Y para dependerse de la cantidad de denuncias que tienen ustedes, porque la labor de Juan Pablo Barrientos de defensa de la libertad de expresión lo lleva pues constantemente a tribunales, precisamente para poderlo callar, o para poderlos callar, los mantienen ocupados poniéndoles denuncias, ¿no? Y muchas de ellas con el objetivo de hacerles daño económico o hacerles perder tiempo, ¿no? Pero finalmente termina no prosperando ninguna porque ustedes demuestran con su rigor periodístico que lo que habían dicho era la verdad. Juan Pablo Barrientos es seguramente el periodista colombiano más acosado judicialmente. A Casa Macondo llegan todo el tiempo solicitudes de rectificación de información, acciones de tutela para intentar acallarnos, y hasta ahora nuestro récord es 0 en contra. No hemos tenido que rectificar. Alguna vez, en relación con una investigación que denunció los lotes baldíos negociados por Alirio Barrera, precisamos, por orden del juez, la cifra. Pero en el conjunto, nuestra investigación, la denuncia de más de 400 hectáreas apropiadas por este político multimillonario de lotes baldíos, se mantuvo intacta. El expresidente Andrés Pastrana nos exigió rectificación por una denuncia que hicimos en la compra de un bien que él adquiere a un ladrón de fortunas. Le dijimos, señor expresidente, no hay nada que rectificar. Al expresidente de la Corte Constitucional, quien también nos acosó judicialmente, también le dijimos, no hay nada que rectificar. Nos hemos mantenido ahí porque nosotros no ejercemos la temeridad. Nosotros no ejercemos la temeridad. Nosotros sustentamos los contenidos de Casa Macondo cocidos muy lentamente. Muchos ojos de la casa los miran. Somos un medio de comunicación de editores. Todos hemos pasado por salas de redacción, tenemos amplia experiencia en este mundo y somos conscientes del riesgo al que nos exponemos cuando tocamos estos temas. Del expresidente César Augusto Gaviria Trujillo, actual presidente del Partido Liberal, hemos señalado sus vínculos con 2 narcotraficantes de Risaralda. Y hasta ahora, ninguno de ellos nos ha vencido y nos ha obligado a hacer rectificación. Y la razón muy sencilla es que lo que hemos dicho está sustentado en documentos. Paola Holguín, que se queja de ser una perseguida de la FARC, no ha mandado a Casa Macondo ninguna solicitud de rectificación y la invitamos a que lo haga. Señora Paola Holguín, si algo de lo que hemos dicho no está sustentado en hechos verificados, por favor exíjanos rectificación y comencemos entonces un proceso, si usted así lo considera. Nosotros sobre esos particulares, repito, no somos temerarios, no queremos
parecer ni los más guapos ni los más valientes, eso no nos interesa. Ejercemos un periodismo libre, independiente y desvinculado de cualquier tipo de patrocinio. Y ahí nos mantenemos. Agradecemos mucho los apoyos de la comunidad, invitarlos a los que están acá en este espacio que vos nos facilitas tan generosamente, querido Pablo, para que vayan. Un honor que hagamos estos programas con ustedes. Y este domingo, ¿de qué va a ser el en vivo? Cuéntanos un poquito, porque la gente va a estar pendiente del en vivo de Casa Macondo a las 8 de la mañana. Bueno, este domingo, entre otras cosas, llevamos una nueva entrega de Monopolítica 2. Monopolítica 2 es un ejercicio periodístico de muchos meses de trabajo en el que revisamos cuáles son los bienes, las propiedades de los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, le pasamos la lupa a Iván Cepeda, le pasamos la lupa a su fórmula vicepresidencial. De Iván Cepeda, muy poco por contar, no porque nosotros no quisiéramos contar más cosas, sino porque los bienes de Iván Cepeda son un apartamento del que está muy clara cuándo lo compró, dónde lo compró, etc. En el caso del presidente electo de la Espriella, hay una serie de propiedades que están vinculadas con grandes criminales, y eso lo hemos contado. Este fin de semana, este próximo domingo, llevamos una nueva entrega, un nuevo hallazgo. Todo este es un ejercicio periodístico de investigación liderado por Juan Pablo Barrientos, que es el editor de investigaciones de Casa Macondo, y ahí llevamos algo que se ha mencionado, algunos medios lo han mencionado, pero ninguno lo ha detallado, y son los bienes que ostenta Abelardo de la Espriella vinculados a Mancuso y a otros líderes paramilitares. No es solamente que él aparezca en fotos, han aparecido algunas grabaciones de él en ralito, sentado a manteles, muy risueño, jovencito de la Espriella, con sus amigos, actitudes de amistad, de cercanía, de jovialidad, de risas compartidas por chascarrillos de los que ahí no sabemos, pero parece todo muy, muy entretenido. Eso era cuando él era el ideólogo de FIPAS, ¿no? Exactamente. No es solamente eso, es que tras esos vínculos de cercanía ideológica, de defensa ideológica de Abelardo de la Espriella sobre la actuación de los paramilitares, es que además después él se beneficia con la compra de bienes. Unos bienes que fueron propiedad de criminales, asesinos de cientos de campesinos en áreas rurales. Algunas de esas muertes de las maneras más oprobiosas, de las maneras más humillantes. Bueno, él negoció propiedades con esos señores y esos bienes están ahí. Nosotros hemos rastreado esos bienes. Este domingo vamos a contar. Uy, no se lo va a perder nadie. Buenísimo, hermano. Yo el primero en estar ahí atento a esa vaina. Qué berraquera. José Alejandro, creo que hemos tenido un programa excepcional. Me quedo con dos frases. La primera de ella, que según Pablo Holguín, Pablo Escobar nunca fue juzgado por narcotráfico, por lo cual, ¿cuál es el problema? Exacto. Y la segunda, lo que le dijo al país en pleno paro nacional: dejen de llorar por un solo ojo. Esa es nuestra ministra de Cultura. ¿Me dejas terminar con esto, Por Pablo? Para también cerrar un poco toda esta conversación que hemos tenido hoy en tu espacio de Palabras Mayores. Nuestro. Bueno, nuestro. Mira, tomadas en conjunto, las dos designaciones, los dos anuncios de Paola Holguín y Vivian Morales como ministra de Cultura suscitan una pregunta compleja que trasciende, digamos, sus nombres propios. Y es: ¿concebirá el nuevo gobierno de la Espriella la cultura y la educación como espacios para ampliar el conocimiento, para estimular el pensamiento crítico, para fortalecer la diversidad? ¿O serán carteras, ministerios para solamente privilegiar una orientación ideológica específica como principio ordenador de su política pública? Ese es el debate de fondo. Y el temor es que estas dos señoras, Vivian Morales frente al Ministerio de Educación y Paola Holguín frente al Ministerio de Cultura, lo que van a hacer es lo contrario. Es
asegurar una sola manera de mirar y entender y comprender. Y eso en un país tan diverso como el nuestro es un crimen y puede derivar, y esto pues por supuesto no es ninguna amenaza, pero es el temor, pueden derivar en un recrudecimiento de la, ¿cómo llamarla? Para que no nos califiquen de guerrilleros o prosubversivos, en la deuda social, en el malestar social de las periferias, que es donde han ocurrido y ocurren el rearme, la violencia armada. Y yo me temo que esa es la mejor noticia para la extrema derecha, que se ahunden las diferencias y en esos sectores marginados donde no hay presencia del Estado y donde sí, por el contrario, transitan los grupos criminales financiados por el narcotráfico, se rearmen las poblaciones, se acentúe el conflicto armado y eso fortalezca ese pensamiento de la autoridad armada como principio rector del ordenamiento del Estado colombiano. Eso es muy grave, de manera pues que dejamos esa pregunta ahí, querido Pablo, y seguramente sobre este tema volveremos muchas veces. Muchas gracias a vos por la invitación. No, gracias a ti, gracias a todos. Suscríbanse, domingo a las 8 de la mañana nos vamos para Casa Macondo. Tremenda información. Y para despedirte, pues te pongo la intro que ponemos para que los habitantes de la ciudad de Medellín despierten, toda Antioquia despierte y se sientan orgullosos de un medio como Casa Macondo. Pablo, una cosita, por favor, que los que quieran, los que deseen, por favor sigan mi cuenta personal, @JoseAleCastano, esa es mi cuenta de X y de Instagram. No con ñ, sino con N, Castano. Sí, @JoseAleCastano. ¿Por qué les pedimos eso? Porque eso nos da visibilidad y mayor visibilidad es protección para nuestro trabajo. Eso es, Total. querido Pablo. Gracias. Total, y suscríbanse al canal de YouTube de Casa Macondo y vayan al portal de Casa Macondo, www.casamacondo, y allí lo ponen en su barrita para que lo tengan como el primer medio con el que ustedes tienen que informarse, porque tenemos todos un navegador que tiene en la parte de arriba los favoritos, ¿no? Pues Casa Macondo tiene que estar ahí arriba. José Alejandro, un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Chao, mi hermano. Saludos a todos. Gracias. Chao. ¿Por qué está Álvaro Uribe sentado en el banquillo de los acusados? Se requiere una educación crítica, un proceso de memoria histórica. Si usted no hace cambios progresivos, mejores en materia laboral, usted lo que está haciendo es retroceder. Y yo quiero que miren el apoyo que hay a mi espalda por la consulta popular. Esa contradicción que genera esa idea del progreso de las élites, que hay una gran obra de infraestructura, pasa toda la riqueza, pero esa riqueza no tiene nada que ver con la gente que vive ahí. Aló, llamen al Cucho. Hola Cucho, soy la fiscalía. Ah no, por allá no voy porque a las audiencias falta. Trampitas al proceso. Independencia no hay, hubo cambio de amo. Un llamado a la calma porque nos quedan varios caminos todavía.